Buenas tardes, profesora. El día de hoy le venimos a presentar lo que fue nuestra modelación de la realidad con inteligencia artificial. Primeramente nos presentamos, somos el grupo número 2, compuesto por Camila Campos, Sebastián Chacón, Sebastián Madrigal, José Manuel, Sebastián González, María Suárez y mi persona, Mariela Vargas. Primeramente vamos a ver lo que fue el planteamiento del problema, que es básicamente de que una burbuja de aire de 20 centímetros cúbicos de volumen se encuentra en el fondo de un lago de 40 metros de profundidad, donde la temperatura es de 4 grados Celsius. La burbuja asciende hasta la superficie, donde la temperatura es de 20 grados Celsius. Tenemos que considerar que la temperatura de la burbuja es igual a la del agua que la rodea y determinar su volumen cuando esté a punto de llegar a la superficie. Ok, a mí me corresponde explicar los datos. Tenemos que el volumen es igual a 20 centímetros cúbicos, la profundidad H es igual a 40 metros, la presión atmosférica es igual a 1,13 por 10 a las 5 pascales, la temperatura inicial es igual a 4 Celsius, que pasado a Kelvin sería 277,15 Kelvin. La temperatura final es igual a 20 Celsius, que pasado a Kelvin sería 293,15 Kelvin. La gravedad de la Tierra sería igual a 9,8 metros por segundo y la densidad del agua sería 1000 kilogramos por metro cúbico. También vamos a explicar un poco las fórmulas, que sería la presión 1, la sacamos por la presión atmosférica, más la densidad por la gravedad por la profundidad. Luego despejamos la otra fórmula, que sería la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la temperatura 1 igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Despejamos para sacar el volumen 2, que sería volumen 2 es igual a volumen 1 por presión 1 dividido entre presión 2 por em, temperatura 2 dividido entre temperatura 1. Ahora yo les voy a explicar el procedimiento de la presión hidrostática, donde la P1 va a ser igual a presión atmosférica sobre, sobre el nivel del agua, más la presión que vamos a tener dentro del agua. Este, Aquí cambiamos todos los valores y la presión 1 nos va a dar aproximadamente 4,87 atmósferas. Y como ya sabemos, ¿verdad? La presión 2 va a ser de una atmósfera. Ahora, en la siguiente diapositiva, podemos utilizar estos datos que hemos recolectado para poder cambiarlos y buscar el volumen 2 con la fórmula del gas ideal, donde tenemos que el volumen 1, que es de 20 centímetros cúbicos, y lo multiplicamos por la presión 1 entre la presión 2 y la temperatura 2 entre la temperatura 1, nos va a dar un total de aproximadamente 103,02 centímetros cúbicos de volumen. En la siguiente diapositiva, mi compañera les va a demostrar la simulación que hemos realizado con la IA. Vamos a ver un poquito de la simulación. Acá les pusimos una pequeña imagen, sin embargo, vamos a irnos directamente a lo que es la página web, donde ya vamos a ver la simulación en funcionamiento. Ok, bueno, básicamente tenemos acá lo que esto simula es el lago, ¿verdad? Donde está lo que simula es el lago, ¿verdad? Acá vemos la pequeña burbuja y vamos a ver que ya acá están colocados los datos que nos plantea lo que es el problema, ¿verdad? La profundidad de 4 metros, el volumen inicial, que tenemos lo de los 20 centímetros cúbicos, luego la temperatura del fondo, que por acá estamos a 4 grados centígrados, y acá ya ahora que la burbuja llegue a la superficie va a tener una temperatura de 20 de 20 grados Celsius. Vamos a darle en iniciar para ver el comportamiento de la burbuja donde ella va ascendiendo, ¿verdad? Hacia la superficie. Podemos darle vueltas, ya que esto es un cubo, entonces podemos observarlo de distintas posiciones. Y por acá vamos a ir viendo lo que es la altura ascendida, el volumen actual y cómo llega ahora sí la burbuja hasta la superficie.
Tenemos que la altura ascendida es de 39.90 metros. El volumen actual de la burbuja coincide o tenemos un aproximado a lo que calculamos nosotros anteriormente, que es de 104.71 centímetros cúbicos. Tenemos el volumen de la superficie, bueno, en superficie, igual, ¿verdad? Como dijimos, 104.71 centímetros cúbicos, y el tiempo que le tomó a la burbuja en llegar del fondo hacia la superficie fueron 31.94 segundos. Básicamente esa sería nuestra simulación, ¿verdad? Se puede reiniciar y colocar otros datos y tener resultados distintos, ¿verdad? Si lo movemos un poquito, le damos a iniciar y ahí va a tener un comportamiento y se espera un resultado completamente diferente, ¿verdad? Porque son condiciones distintas a las que nos planteaba el ejercicio como tal. Si quieren, esperemos a que llegue a la superficie y vemos los resultados que van a ser distintos. Tenemos ahora que el volumen final de la burbuja fue de 184.66 centímetros cúbicos, ¿verdad? Porque hicimos un cambio en lo que fue los datos que le brindamos a la simulación. De esta manera, por acá, bueno, vemos dónde llega ya a la superficie y demás, entonces por ahí podrían ya tener la simulación. Ahora revisaremos a lo que es la presentación para continuar con una gráfica que tenemos para ustedes. Está bien. Esta gráfica lo que explica es casi lo que explicó mi compañera en la simulación. Esta gráfica muestra cómo cambia el volumen de la burbuja de aire a medida que asciende desde el fondo del lago hasta la superficie. Como se puede observar, el eje X, o sea, el eje horizontal, tenemos la presión, y en el eje Y, en el eje vertical, tendríamos el volumen de la burbuja. Y como conclusión, se pudo comprobar que mediante el modelo teórico y el modelo IA, las respuestas son muy similares. Y haciendo uso de la simulación, pudimos comprobar que la respuesta se acerca mucho a lo que podría pasar en la realidad. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.